Tranquilo, mijo. Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al módulo orientado del Seminario de Justicia y Derechos Humanos, que en este caso aborda el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas. Sí, es un tema muy importante, es un tema que de alguna manera atraviesa todo el seminario, aunque ustedes no lo elaboren de manera explícita, aunque no haya una clase específica en el módulo general, pero después que finalice este video se van a dar cuenta que en realidad mucho de lo que vieron tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? El enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas básicamente es cómo la perspectiva de derechos humanos, toda la caja de herramientas que ustedes conocieron durante el seminario, conceptual y metodológica, cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones, los desafíos, se aplican a las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Bueno, es una formulación del Estado, dicho coloquialmente, no es exactamente lo mismo, pero es como una gran planificación del Estado donde el Estado se propone atender un problema que surge en la sociedad, ¿sí? Y que genera consecuencias para la población y sobre la que toman la decisión de trabajar, ¿sí? Trabajan a través del diseño de una política pública. Lo que le importa al enfoque de derechos humanos es cómo ese diseño de la política pública, desde que se piensa, mientras se desarrolla, se implementa y mientras se evalúa, cumple con los parámetros de lo que se espera por un encuadre, una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Como vamos a ver en el transcurso del video, lo que se aplica del enfoque de derechos humanos no solamente es a diferencia de lo que han visto en el resto de la cursada, el enfoque de derechos humanos no piensa en las políticas públicas en términos de denunciar violaciones de derechos humanos, sino que en realidad lo que hace es acompañar el diseño de las políticas y tratar de que cada vez estén más en sintonía con respetar los derechos humanos, promoverlos, garantizarlos, que el Estado realmente cumpla con el compromiso que asumió en los espacios internacionales, pero que lo cumpla ayudándolo a que esto se, ¿no? Al cómo el Estado puede cumplir los derechos humanos. Bueno, a través del enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas. De verdad, descarga los documentos. Eso es importante, ¿sí? O sea, descarga los documentos, mirá, fíjate que la estructura tiene una parte explicativa, tiene una parte de muchos ejemplos y además son documentos metodológicos que parece como lo que te estoy diciendo es aburridísimo, pero no, es mucho más fácil, ¿sí? Porque lo que hace es un manual explicativo. Así que es importante que descargues, que los leas, ¿sí? Y que además podés empezar a ver este video de apartecitas, podés volver a la bibliografía, leer, encontrar lo que te digo y regresar al video. Tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. ¿Por qué los estados tienen que incorporar el enfoque de derechos humanos? Bueno, tenemos una respuesta que puede ser del orden político, pero también hay una respuesta del orden técnico. Una respuesta del orden político es que el enfoque de derechos humanos es un enfoque deseable para pensar las políticas públicas en contextos democráticos, ¿sí? Es muy difícil pensar una democracia que no respete los derechos humanos, así como es muy difícil pensar un contexto que piensa en derechos humanos deslegitimando la democracia, ¿sí? Entonces, la primera respuesta del orden deseable, ¿no? Porque ¿por qué no querríamos una política pública con enfoque de derechos humanos? El mundo real nos ofrece un montón de razones que los dirigentes de diferentes países, a muchos de ellos están muy cerca, nos dan como argumentos para no respetar los derechos humanos. Pero confío en que la cursada del seminario les haya dado otras razones y otros argumentos para poder discutir y para poder reflexionar sobre esas premisas, ¿sí? Bien. Entonces, en principio, esa respuesta deseable es porque una política de derechos humanos es importante para un país y para su sociedad, para una vida adecuada. La segunda respuesta de orden técnico tiene que ver con que los estados, y no los gobiernos que ocupan los estados de manera periódica, los estados se comprometen en los diferentes espacios internacionales que han encontrado con el nombre de sistemas de protección de derechos humanos, tanto el sistema interamericano como el sistema universal, se han comprometido a cumplir instrumentos de derechos humanos, normativas, ¿sí?, para las cuales ese cumplimiento tiene que ser de orden inmediato. En algunos casos es progresivo, en algunos casos es cumplimiento efectivo desde el día siguiente, diciéndolo coloquialmente. Pero lo cierto es que tienen que empezar a cumplir desde el momento en que se comprometen, ¿sí? Entonces esa es la primera respuesta técnica, porque el enfoque de derechos humanos ayuda a ese compromiso que han asumido.
La tercera razón, que también es técnica, es que se ha comprobado que una política pública que incluye el enfoque de derechos humanos y por lo tanto previene, por ejemplo, enfermedades de la población a través de iniciativas de salud que cuidan a las personas, que le permiten acceder a vacunación, que le permiten acceder a remedios, a alimentación, a todo lo que implica conservar la salud, a una vivienda adecuada, a un abrigo, ¿sí? Se ha comprobado que esas políticas son más eficientes en términos económicos, ¿sí?, que aquellas que no cuidan estos parámetros, ¿sí? Porque ustedes habrán escuchado coloquialmente esta cuestión de que es más fácil, o este dicho respecto de que es más fácil prevenir una enfermedad que luego costear su tratamiento, costear sus remedios. Bueno, piénsenlo en una escala como mucho más amplia, incluso con otros temas. Es mucho más fácil, es mucho más eficiente en términos de la gestión del Estado cuidar a su población y facilitarle el acceso a derechos esenciales para una buena vida y no tener que solucionar luego problemas que son muy costosos para el Estado, tanto en el orden de la seguridad como en el orden de la salud, de la educación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos diferentes respuestas que nos permiten considerar por qué el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas es algo deseable, estratégico e importante que los Estados tienen que tener en cuenta. ¿Voy muy rápido? Pausa, ¿sí? Hablo muy rápido. Pausa. Pone pausa, podés volver, podés leer, podés retroceder, ¿sí? No lo pases de largo, no mires Netflix en la pantalla del costado, es todo lo que te voy a pedir. Es cortito, pone pausa, anda los textos, fíjate, pensá algún ejemplo, fíjate de lo que te acordás que hayas visto en redes recientemente y seguro vas a encontrar algún link con lo que te estoy diciendo. ¿Cómo está compuesto el enfoque de derechos humanos pensado para las políticas públicas? Esto quiere decir, ¿con qué materias primas trabaja? ¿Sí? Por un lado, trabaja con la normativa internacional de derechos humanos, ¿sí?, o con la normativa del sistema regional que pertenece. En nuestro caso, podríamos hablar del sistema interamericano, ¿sí? Entonces, por un lado, trabaja con esa normativa, viendo en qué medida esa normativa también tiene un contenido que le indica a los estados cómo trabajar el acceso a determinados derechos humanos, qué se espera, ¿sí?, por ese acceso, cómo vamos a entender que ese acceso es más o menos, que está siendo progresivamente cumplido. Entonces, por un lado, el enfoque de derechos humanos trabaja con la normativa. También trabaja con modelos de medición. El sistema de derechos humanos genera modelos de indicadores, ¿sí? Indicadores son como las unidades de medida, las dimensiones a través de las cuales podemos considerar que algo está sucediendo en el lugar donde nos interesa. Un indicador de derechos humanos son diferentes dimensiones o variables que nos permiten considerar en qué medida un derecho humano o un aspecto de ese derecho humano está siendo cumplido en el contexto que nos interesa, ¿sí? Un ejemplo de indicador en derechos humanos cuantitativo, o sea, que maneja con números, pero vamos a ver más adelante que el enfoque de derechos humanos no solamente trabaja con números, pero les traigo es la cantidad de camas asignadas en un hospital para la internación de los pacientes, ¿sí?, en determinado servicio o en general. Entonces, ese es un indicador. Si hay pocas camas para la población que demanda una atención, es probable que el derecho a la salud, en lo que tiene que ver con ese tema, tenga un desafío, ¿sí? Y además recuerden que, como les decía, el enfoque de derechos humanos no se encarga solamente de denuncias o de cosas que funcionan mal y sobre las cuales hay que hacer una especie de denuncia pública, de generar un proceso judicial, sino lo que se tiende es al fortalecimiento de las políticas públicas, a guiar al Estado sobre qué es lo que tiene que hacer para cumplir los derechos humanos, ¿sí? Un indicador cualitativo es un indicador que no se encarga de los números, sino que tiene que ver con percepciones, opiniones o incluso con cómo está armado el Estado en torno de el cumplimiento de cierto derecho. Por ejemplo, si las personas tienen canales de atención para poder consultar a qué agencia del Estado puede recurrir para resolver determinado problema en su barrio, ¿sí? Eso es un indicador cualitativo de participación en el campo de los que mide el derecho humano a la participación y que no necesariamente se relaciona con un número, ¿sí? Aunque podría serlo, pero puede que no tenga un número. Bien, entonces, retomando esto de las normas y con qué trabaja, la otra materia prima que está relacionado con esto que yo les digo respecto de los indicadores es la información.
La información necesaria para incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas es una información que por un lado debería empezar a ser una información nueva, ¿no? Que los estados empiecen a atender, a fijarse, a poner el foco en qué cosas de las que hace y de las que no hace están tendiendo a fortalecer o a fragilizar el acceso a determinados derechos humanos, ¿sí? Construí tantas escuelas, le envié, destiné tanto presupuesto a las universidades. Esto conduce a que la educación pública esté siendo fortalecida o en realidad la estoy desarmando, o en realidad la estoy atorando, la estoy llevando a un atolladero que no puede resolver, ¿sí? Eso es una forma de generar información nueva que está discutiendo con el campo de los derechos humanos. Pero sabemos que en muchos contextos, en muchos estados, ya sea por el tiempo que demanda readecuar la manera de conseguir información, ¿no?, para poder realizar estas evaluaciones, o en otros casos en estados que directamente no están del todo comprometidos con esta decisión, se trabaja con la información disponible, con los censos, con las encuestas, con toda la información que se pueda encontrar, que el Estado produzca, ¿sí?, que también produzcan las organizaciones y nos permita elaborar un cierto balance, un cierto panorama sobre cuál es la situación de derechos humanos o de determinado derecho humano o de determinado aspecto de ese derecho humano que nos importa en relación con una cuestión. Tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. ¿Sobre qué mide? O sea, ¿qué es lo que mide el enfoque de derechos humanos? Yo les dije generalmente que es, bueno, mide la situación respecto de los derechos humanos en las políticas públicas de un Estado. Una por una, ¿no? Uno lo puede mirar como en un conjunto, las políticas públicas de determinado sector, o puede mirar determinada política pública y mirarla en profundidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué de esa política pública es lo que mira? ¿La mira así como un todo? ¿Cómo hacemos para desarmar esa política pública y darnos cuenta, empezar a desarmar qué es lo que, qué tipo de avances y desafíos en materia de derechos humanos se tienen con respecto a ese caso? Bueno, una de las primeras cuestiones es que el enfoque de derechos humanos analiza el llamado, clásicamente, el ciclo de las políticas públicas, la formulación, la implementación, la evaluación de los resultados, ¿sí?, y el monitoreo general que tiene que ver con, bueno, a ver cómo se produce la formulación, cómo se está desarrollando el seguimiento, si tenemos que repensar algunas cuestiones de la política para seguir trabajando, si los resultados que nos ofrece la evaluación implica que tenemos que volver a pensar algunas cosas del desarrollo para que siga funcionando mejor esa política. Bueno, el enfoque de derechos humanos mira toda la vida de la política, ¿sí?, desde cómo se pensó, cómo se pone en práctica y cuáles fueron los resultados que tuvieron, ¿sí?, o que tuvo esa política. También mira en qué medida esa política se relaciona con las normas de derechos humanos, ¿sí?, y en qué medida se relaciona primero si las nombra, pero que las nombre no alcanza, sino que también las pueda generar en la práctica, les pueda dar un contenido en las acciones del Estado que muestre que en una política se dice nosotros respetamos, no sé, la Convención Americana de los Derechos Humanos o respetamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, a ver, ¿cómo los respetas? ¿En qué parte de tu formulación, en qué parte de tu implementación estás respetando eso y estás como haciendo una referencia concreta, ¿sí? Luego también mide el presupuesto, porque una gran política, de todas maneras, o una política muy respetuosa en materia de derechos humanos necesita dinero, porque hay cuestiones relativas a la política de derechos humanos que a veces no requieren muchísima asignación presupuestaria. Eso no lo digo yo, sino que está escrito en la bibliografía sobre el tema, ¿no? A veces es como readecuar a veces algunos entrenamientos, capacitación para el personal, cambiar algunas preguntas o cambiar el modo en que producimos la información del Estado utilizando la misma asignación presupuestaria. Hay cuestiones relativas al cambio del encuadre del Estado que hace que incorporar un enfoque de derechos humanos no requiera dinero extra. Pero en otros casos sí, porque si tenemos que construir más escuelas, o hay que construir más hospitales, o hay que generar mecanismos de transporte público para que las personas en comunidades rurales puedan llegar a establecimientos educativos, o puedan llegar a atenderse, o un pueblo pueda reactivar su vida cotidiana, su dinámica de relación con otras comunidades, y se necesitan, por ejemplo, mecanismos iniciativas de transporte, ¿sí?, o de construcción de caminos, eso requiere dinero. Entonces, lo que se evalúa es, bueno, ¿cuánto dinero
fue asignado para esta política. ¿Alcanza ese dinero? ¿Se está ejecutando? ¿Qué es lo que está pasando con el presupuesto asignado a esa política? ¿Sí? Y eso, la contracara es la rendición de cuentas. Que ese dinero efectivamente haya sido usado, que haya sido usado de manera eficiente, transparente, que se pueda rendir cuentas del gasto, ¿sí? Porque recordemos que una resolución importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la de Corrupción y Derechos Humanos, donde es un documento muy pormenorizado que les invito a buscar, ¿sí? Que tiene que ver con cómo la corrupción afecta al cumplimiento de los derechos humanos como práctica de gobierno. Es muy interesante y es muy claro, da ejemplos muy claros, les recomiendo que lo vean, ¿sí? Y finalmente, la otra cuestión que mide es lo que denominamos institucionalización, que ustedes han visto en la bibliografía como el nivel de la garantía del Estado. Bueno, ¿qué dispone el Estado, además de dinero y una política, para que esa política, de un plan, una planificación, para que esa política se cumpla? ¿Cuánto personal asigna? ¿Cuántas dependencias? ¿Hay espacios donde la gente puede recurrir a informarse, a acceder como sujetos de derecho a lo que está previsto por esa política? ¿El horario es extendido? ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor por cuestiones de cuidado o de trabajo no pueden acercarse a las oficinas centrales? ¿Hay mecanismos que facilitan la llegada de esas personas? ¿Hay móviles en territorio que van hacia donde esas personas están para que puedan seguir siendo sujetos de derecho de esa política? Esas son cuestiones básicas relativas a la institucionalización, ¿sí? Eso también lo mide el enfoque de derechos humanos. Política pública, es una planificación real, ¿sí? Es una planificación real donde alguien te dice qué va a hacer, para qué, cuándo, por qué lo necesita, dónde lo va a desplegar. Planificación pública no es un anuncio de red social, ¿sí? No es una bravuconada de un referente político donde dice que va a hacer algo y no lo hace. Chequeen, cuando alguien anuncia algo, eso forma parte de un anuncio del Estado, debería ser parte de una política pública. Si no es parte de una política pública, es un poco esto que decimos que un Estado no funciona bien sin políticas públicas. Lo que hay es una bravuconada digital. ¿Cuáles son las principales dimensiones que mide un enfoque de derechos humanos? Parece que les estoy haciendo todas preguntas similares, pero son todas distintas y tienen un contenido distinto. Venimos de contarles, digamos, sobre qué se preocupa el enfoque de derechos humanos cuando vemos una política. Bueno, ahora les voy a decir cuáles son los temas que para el enfoque de derechos humanos suelen ser importantes a la hora de medir esas políticas públicas. Podemos nombrar 3 temas centrales. No son los únicos, pero los 3 temas centrales que les voy a nombrar van a ver que pueden incluir, englobar otras dimensiones que ustedes digan, la dimensión de género sería importante, la dimensión de discapacidad sería importante. Bueno, esas dimensiones pueden estar englobadas en estas 3 que yo les voy a contar a continuación, ¿sí? Una de las principales dimensiones como grandes carriles que mira el enfoque de derechos humanos es la dimensión de igualdad y no discriminación. Como ustedes pueden interpretar, ¿sí?, los enfoques de género, de discapacidad, de migración, de niñez, de adultos mayores, todos están incluidos de alguna manera en este mega enfoque que es el de la igualdad y no discriminación, ¿sí? ¿En qué medida una política genera mecanismos para un acceso universal, igualitario y gratuito, esperable, gratuito, no oneroso, ¿sí?, para el acceso a ese derecho? Y lo que es más importante para el enfoque de derechos humanos es cuáles son las barreras que pone la política pública, para ese acceso de las que no se está dando cuenta, ¿sí? Puede ser una discriminación de tipo geográfica, o sea, no disponer, como decíamos en la pregunta anterior, de suficientes dependencias o diferentes dispositivos para esa política pública que lleguen a las personas que no pueden movilizarse por su cuenta para llegar a una oficina, para llegar a una secretaría de cualquier tema relacionado con esa política pública, ¿sí? Entonces, la discriminación puede ser geográfica, la discriminación puede ser de facto, que haya diferentes grupos que estructuralmente estén siendo estigmatizados o vulnerados y que eso genere una situación excluyente para ellos respecto de ser sujetos de derecho frente a esa política pública. Ejemplos de ello es, por ejemplo, en un sistema de salud, ¿sí?,
generar suficientes mecanismos e iniciativas que incluyan, por ejemplo, a la población trans, LGTBIQ+, donde sus necesidades específicas de interacción en salud, ¿sí? O sea, cómo se les va a construir la historia clínica, qué se les va a preguntar, cuáles van a ser los intereses, cuáles son sus necesidades en materia de educación para la salud, ¿sí? Qué necesitan de una atención de salud con enfoque de derechos humanos, ¿sí? Eso es una de las cuestiones que pueden entrar en la dimensión de igualdad y no discriminación, en articulación con otros enfoques, en este caso con el enfoque de género y diversidades, ¿sí? La segunda dimensión es la dimensión de acceso a la participación. ¿En qué medida esa planificación, esa política pública de la que estamos hablando, incorpora mecanismos o componentes que permitan dar voz a las personas que van a ser sujetos de derecho de esa política? Para que puedan pensar si esa política les funcionaría, si les falta algo, si algo no entienden, si algo necesitarían rectificar, si algo en la práctica no es como lo está pensando la política y eso puede condicionar su cumplimiento o que sea eficiente, ¿sí? Y en ese sentido la participación social tiene que suceder desde el inicio de la formulación. Es muy frecuente que la formulación de las políticas públicas la generen, ¿no?, los tecnócratas, digamos, se generen en las oficinas estatales y después lleguen con una planificación y le pregunten a la gente qué les parece, ¿sí? Ello, aunque pueda tener buenas intenciones, lo cierto es que la participación social es desde el inicio, es desde incluso la identificación del problema, que es un problema para la comunidad. Puede ser que lo que es un problema para la comunidad no sea un problema para el Estado, ¿sí? Y que el Estado tenga que incorporarlo en su agenda pública. O puede ser que lo que para el Estado es un problema, para la comunidad tenga otras características y otras preocupaciones. Por eso la participación, y la participación de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, está desde el inicio, desde la definición de la cuestión problemática que genera la política pública, ¿sí? Y con esto me gustaría hacer una distinción. Cuando hablamos de política pública, no estamos hablando de la política como actividad política y tampoco estamos hablando del nivel de la actividad política partidaria. La política pública, como les dije al inicio, es la planificación del Estado para atender un problema que sucede en la escena pública, ¿sí? Por supuesto que la política pública se diseña por parte de un equipo gubernamental que en ese momento ocupa el Estado, ¿sí? Pero generar políticas públicas no es lo que coloquialmente se entiende como hacer política. Necesitamos generar políticas públicas para que un Estado funcione en la sociedad a la que está gobernando. No es posible gobernar sin políticas públicas, ¿sí? La política pública evita el caos, evita el desorden y permite una utilización eficiente de los recursos, permite una participación de las personas, permite la gestión de los problemas de una manera que se espera que sean eficientes. Pero lo cierto es que no hay posibilidad de eficiencia sin políticas públicas. Me interesa que tengan en cuenta esta diferencia, ¿sí? La tercera dimensión es la de acceso a la justicia y eso también tiene que ver con que no hay posibilidad de un Estado sin políticas públicas, ¿sí? El acceso a la justicia, ustedes lo habrán visto en el módulo general como algo que excede la judicialización. El acceso a la justicia no es solo acceso a un proceso judicial, aunque lo es también. El acceso a la justicia es el acceso a que se puedan concretar los derechos que les son reconocidos a las personas. Y ese reconocimiento no empieza en la justicia. Debería empezar, para que no llegue a la justicia, debería empezar en los espacios no judiciales, que son los espacios de la gestión de la política pública, donde las personas pueden acceder a inscribirse, ¿no?, a un listado para poder acceder a una protección por parte del Estado cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Cómo las personas pueden hacerse oír cuando algo les está pasando en su barrio, en su comunidad o en su familia que está lesionando sus derechos. Cómo el Estado escucha a las personas en lo que necesitan. Esa es una dimensión básica del acceso a la justicia, que no requiere de la judicialización, en principio, ¿sí? Por eso, el enfoque de derechos humanos atiende el acceso a la justicia como tercera dimensión en un sentido ampliado, no solamente judicial. ¿El enfoque de derechos humanos mide solo números? ¿Apela solo a la estadística? Bueno, esto es algo que un poco antes les dije que no, les anticipé, pero ahora voy a profundizar. El enfoque de derechos humanos, cuando se propone la medición a través de indicadores, como les dije hace un ratito, no solo se refiere a estadísticas, ¿sí?
y de hecho le presta mucha atención a la información que la denominamos cualitativa, que es la información que no apela a los números, a la cuantificación, sino que son informaciones que valoran determinada situación, determinado proceso, donde se incorpora mucho la perspectiva de quién está valorando eso, ¿sí? Y la diferencia entre la información quanti y quali es que cualquiera podría generar, cualquiera que sepa, ¿no?, aplicar el método para generar esa información, podría llegar a los mismos resultados cuando está haciendo un cálculo, cuando está haciendo una estadística. Si aplica bien el método, llega al mismo número. Una información cualitativa nunca puede ser igual una a la otra, ¿sí? Lo que a mí me parece o sea, mi experiencia como estudiante en determinada materia, en determinada aula, seguramente va a ser diferente al de un compañero o compañera mía, ¿sí? Y eso no quiere decir que mi información no valga o que de quien también opina tampoco. Lo que quiere decir es que justamente la información cualitativa tiene un componente subjetivo grande, las personas que opinan están fuertemente implicadas y por eso el enfoque de derechos humanos toma esa información porque es muy valiosa, porque hay cosas que no pueden reducirse a números, pero les aplica un parámetro, las procesa de acuerdo con diferentes dimensiones, parte de ellas se las comenté recién, ¿sí? Les aplica un parámetro que permite un poco hacer comparables las experiencias de las personas. Es como si se les preguntara lo mismo a todas. Entonces, bueno, todos pueden tener diferentes opiniones o experiencias respecto de cómo fue la cursada de una materia. Pero yo establezco 3 o 4 ejes donde les digo, bueno, está bien, para vos fue distinta, pero en relación con la cantidad de veces que el docente o la docente te dejaba participar en clases. ¿Cómo te sentiste? Y le pregunto lo mismo a todas las personas. Ahí puedo encontrar una información que puede ser variada entre sí, pero ya tiene algunos patrones comunes, ¿sí? Y puedo comparar. Y puedo generar como una especie de escala de medición cualitativa que me permita ver cuáles fueron las diferentes percepciones y opiniones respecto de este mismo tema. Esto es lo que hace el enfoque de derechos humanos, ¿sí?, cuando no solamente mide números. Por supuesto que en el plano de los números utiliza las estadísticas, trata de generar estadísticas de derechos humanos, pero como les decía antes, esto es difícil, a veces lleva mucho tiempo, los estados no están del todo preparados para poder realizar encuestas o diferentes sondeos cuantitativos con enfoque de derechos humanos y entonces se leen con las claves de los derechos humanos, la igualdad y no participación, miren, igualdad y no discriminación, hay furcios en todos lados también en este video, la igualdad y no discriminación, la participación y el acceso a la justicia, ¿sí?, puede, por ejemplo, con estas 3 ayudas, puede salir a medir los resultados del censo o de la encuesta permanente de hogares u otras encuestas donde se evalúe, se mida, se brinda información sobre la situación de vida de las personas, ¿sí? Bien, pero ¿cuáles son las formas cualitativas que tiene el enfoque de derechos humanos de medir? Hay muchas formas de obtener información cualitativa que son valiosas para el enfoque de derechos humanos. Yo les voy a señalar 2 nada más para no hacer muy largo esto y porque son muy claras y les va a servir mucho. Uno tiene que ver con las señales de progreso. Las señales de progreso son una categoría creada por la Organización de Estados Americanos, por el Comité de Expertos que diseñó un modelo de indicadores específicos para medir los derechos que se encuentra en la bibliografía de este módulo orientado, ¿sí?, y que dijo, bueno, para todo lo que no puede medirse, ¿sí?, para todo lo que no se adapta a una medición, están las señales de progreso, que es ¿cómo te sentiste vos entrando a ese hospital? ¿Cómo te sentiste vos cursando en esa materia? ¿Qué sentís vos que es que te llegue el agua potable a tu pueblo después de tantos años donde estuviste acumulando agua para beber y que tenías que caminar un montón y guardarla en tu casa? ¿Qué es lo que sentís vos como sujeto de derecho, como persona que vive en esta comunidad cuando te pasa eso? ¿Sí? Y al revés, ¿cómo te sentís vos cuando el Estado vas a hacer una denuncia y no te escucha, o cuando le decís que tenés miedo por algo y no te escucha, o cuando le decís que estás preocupado porque no te llegan los remedios y no te escucha? Bueno,
¿cómo te sentís vos con eso? ¿Sí? En lugar de ese cómo te sentís vos, que no tiene un número, me siento al 70% de tristeza, no, es el lugar de las señales de progreso. Y es muy importante para el enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Esto se relaciona con otra forma de indicadores cualitativos que fue generado, de indicadores, dentro de ellos indicadores cualitativos, que fue generado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya esto es el sistema universal, lo que les dije antes es el sistema interamericano, ¿sí? Que establece una caracterización de indicadores para aquello que no se puede medir, que son los que son indicadores cualitativos de hechos o de factos, pero son los hechos, y los indicadores de juicio. Y esto es muy importante, porque pueden medir hasta las opiniones, las creencias, las valoraciones que tiene un Estado respecto de los derechos humanos. Y esto es importantísimo para este contexto, ¿sí? Vamos a empezar con los indicadores cualitativos de hecho. Muy cortitos se los voy a decir porque esta es la segunda bibliografía que tienen. Estas dos tienen, no más, con páginas seleccionadas. Así que con esto van a laburar. El indicador cualitativo de hecho es aquella situación que cualquiera podría observar, ¿sí? Porque está registrada, porque está en el video. Una represión de fuerzas de seguridad, una publicación en redes sociales donde un referente del Estado se burla de alguien que no tiene acceso a derechos, ¿sí? Una publicación donde alguien le desea el mal a alguien y es parte del Estado, ¿sí? Una publicación donde le dicen saluden a tal dependencia porque los echamos a todos y se van, fin, ¿sí? Ese es un indicador cualitativo de hecho. Cualquiera que tenga acceso a esa publicación ve que se publicó, ¿sí? ¿Y qué significa eso para, por ejemplo, el derecho al trabajo, la protección de ciertas poblaciones que requieren especial protección para el enfoque de derechos humanos, ¿sí? El indicador cualitativo de juicio, por último, es lo que el Estado dice respecto de determinada cuestión o cómo el Estado aborda determinada cuestión. ¿A qué le quiere dar importancia y a qué no? ¿Contra quiénes quiere ir y contra quiénes no? ¿Cómo un poco calibra las emociones de una sociedad tratando de orientar las opiniones hacia diversas cuestiones? Y ese es un indicador cualitativo de juicio. Por lo tanto, el enfoque de derechos humanos puede medir hasta las valoraciones, las creencias, las presuposiciones y los posicionamientos del Estado respecto de determinada cuestión. Tranquilo, mijo. ¿Qué necesita un enfoque de derechos humanos para volverse cada vez más presente, cada vez más integral en el diseño de las políticas públicas y en el acompañamiento en todo el ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Por un lado necesita lo que dijimos bastante durante esta clase, que es la información. Necesita nueva información que le permita pensar, reflexionar y elaborar balances sobre la situación de los derechos humanos. Y necesita que el Estado se comprometa en generar esa información y la brinde, ¿sí? Muchas veces hasta tiene una información, o sea, no la tiene procesada en términos de derechos humanos porque no le interesa, pero tiene información cuantitativa y cualitativa que permitiría realizar ese balance y el acceso es difícil. A veces esa información ni siquiera existe, ¿sí? Entonces necesitamos información nueva o que el Estado procese con el lenguaje de los derechos humanos la información de la que dispone. Por ejemplo, los censos de población, ¿sí? Otra cuestión que necesitamos es la formación, el entrenamiento, la capacitación para los agentes del Estado. Ustedes han visto en el módulo general que la violación de los derechos humanos depende tanto de la omisión, o sea, identifica tanto actos de omisión como de acción del Estado a través de la institución estatal o a través de cualquiera de sus agentes, ¿sí? Que vulneran cierto derecho sobre el cual obra el compromiso internacional. Bueno, para que el personal del Estado pueda producir información, pueda diseñar políticas e implementarlas con enfoque de derechos humanos, primero tiene que saber de qué se trata, ¿sí? Y esto no es tan sencillo y tampoco es peyorativo trata de menospreciar la labor de las personas que trabajan en el Estado, sino que simplemente es un componente de entrenamiento que el Estado necesita brindar a las personas que trabajan en la administración pública, ¿sí? Y finalmente se necesitan muchas más cosas para el enfoque de derechos humanos, pero el módulo tiene que durar unos 20-25 minutos, esto ya lo sabemos, ¿sí? La tercera cuestión es un poco lo que yo les anticipaba respecto de que el Estado se dé cuenta de que aún si no tiene un posicionamiento ideológico coincidente con el campo de los derechos humanos, si no está convencido políticamente de la importancia de los derechos humanos para la democracia, que esperamos que sí, ¿sí?
conozca los beneficios económicos y los beneficios de gestión que implica diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos. ¿Cuántos problemas ataja? ¿Cuántas cuestiones va a tener que no resolver en el futuro si una política pública tiene enfoque de derechos humanos y permite evaluar con antelación en qué medida las personas pueden participar, pueden testear cómo se desarrolla esa política, en qué medida hay poblaciones que no están siendo discriminadas incluso sin enterarse, sin el Estado enterarse, ¿no? O sea, entonces es importante que el Estado, ya sea por convicción o por estrategia, comprenda que la inclusión del enfoque de derechos humanos es importante para una gestión eficiente de la administración pública. Tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. Bueno, ya estamos llegando al final del módulo orientado, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve saber esto si yo no estoy decidiendo desde el Estado, ¿no? ¿En qué medida tengo un lugar yo en este enfoque de derechos humanos? ¿Por qué me interpela este tema? Bueno, la primera interpelación es técnica y es que tienen un cuestionario, ¿no? Autoadministrado, que es la evaluación de este módulo. Pero más allá de eso, sobre el cual les voy a dar una serie de recomendaciones, lo que es importante y por lo que ustedes está bueno que sepan sobre el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas es porque esto también les cambia la perspectiva a ustedes. Ustedes pueden leer, una vez que conozcan sobre el enfoque, cómo una planificación del Estado, ¿sí?, está contemplando sus derechos humanos y de qué manera y cómo decir cumplimos los derechos humanos en los momentos soñados en los cuales eso sucede, ¿sí?, no es solamente una declaración de buenas intenciones, sino que cumplir los derechos humanos requiere de una metodología que los estados deben desarrollar para efectivamente dar cuenta que los están cumpliendo, ¿sí? Es la distancia entre estudiar y efectivamente estudiar, ustedes saben. Entonces, eso es lo mismo, ¿sí? Cumplimos los derechos humanos y cumplimos los derechos humanos. Entonces, ustedes van a saber cómo se sucede ese cumplimiento. Pero también en un nivel de, por ejemplo, si ustedes militan en algún espacio de participación política o ustedes trabajan en una organización o se sienten con un compromiso respecto de ciertas causas relativas a los derechos humanos, ustedes pueden tener una evaluación, una argumentación más fundada sobre qué está pasando en el Estado en relación con los desafíos de derechos humanos. Ustedes mismos ganan espesor respecto de ese análisis, ¿sí? Y pueden decir cómo, qué pasó, qué falta, porque fundamentalmente el enfoque de derechos humanos da un parámetro para la demanda ante el Estado, porque el enfoque de derechos humanos se arma con aquello a lo que el Estado se comprometió. Y vuelvo a la distinción entre Estado y gobierno. El Estado se comprometió a cumplir algo, ¿sí?, a cumplir algo en determinados plazos de determinada manera. El enfoque de derechos humanos da los parámetros para poder entender si eso lo hizo o no, más allá de las declaraciones de los referentes. Ustedes pueden saber si se hizo o no y pueden saber qué falta. Entonces, esto es importantísimo para la conformación de una opinión pública o de una sociedad informada que pueda hablar con fundamento sobre las cuestiones que le preocupan. Tranquilo, mijo. Bueno, llegamos al final del módulo orientado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Lo que sigue es la realización de un cuestionario, que es la evaluación del módulo, donde después ya van a encontrar toda la información para realizarlo. Y dos documentos sobre los que hablamos bastante, sí, que son documentos oficiales. Yo les voy a seleccionar las páginas sobre las cuales más tienen que hacer foco, sí, que más tienen que aprovechar, y además esos documentos tienen muchos ejemplos. Entonces está bueno que ustedes puedan leer también esos ejemplos para poder comprender más sobre lo que es el enfoque de derechos humanos. Por mi parte, les saludo, les deseo muchos éxitos en la aprobación de este curso y que sigan bien.